Mi cuñado se burló de mi trabajo frente a toda la familia y desenchufó el servidor que construí. No sabía que acababa de destruir el corazón de nuestro negocio de $100 millones. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de mis padres siempre olía igual los domingos por la noche, una mezcla del estofado de mi madre, cera para muebles con aroma a limón y una tensión tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo de mantequilla. Yo, Isabela, con mis 28 años, me sentía como una pieza de museo en mi propia familia. Siempre vestida con mis jeans de confianza y una sudadera sencilla, era el polo opuesto de mi hermana, Sofía, y su flamante esposo, Ricardo. Ricardo. Desde que se casó con Sofía hace 6 meses y mi padre, en un arrebato de optimismo, le dio el puesto de director de operaciones en la empresa familiar, se había convertido en el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño sistema solar familiar. Con sus trajes a medida que costaban más que mi alquiler de 3 meses y su vocabulario lleno de palabras como sinergia, optimización y disrupción, había hipnotizado a mi padre. Esa noche, Ricardo dominaba la conversación, como siempre. Sostenía su copa de vino con un aire de autoridad ensayada, hablando de sus planes para revolucionar nuestro negocio de logística, una empresa que mi padre había construido desde cero durante 40 años. Con todo respeto, Arturo, le dijo a mi padre, llamándolo por su nombre de pila como si fueran viejos amigos de negocios, la infraestructura actual es arcaica. Necesitamos agilidad. Necesitamos escalar. Mi padre, un hombre que una vez pudo decirte la ubicación de cada uno de sus camiones solo por el sonido del motor por teléfono, ahora asentía con la cabeza, embelesado. Eso es lo que siempre he dicho, necesitamos una visión fresca. Entonces, los ojos de Ricardo se posaron en mí, al otro lado de la mesa. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro perfectamente afeitado. Isabela, dijo, y el silencio cayó sobre la mesa. Con todo el debido respeto, tu cuarto de servidores parece un museo de la tecnología de los 90. Es un cuello de botella. Ha llegado el momento de que entremos en el siglo XXI. Sentí las miradas de todos sobre mí. La de mi padre, expectante. La de mi hermana, una mezcla de lástima y vergüenza. La de mi madre, que solo quería que la cena terminara en paz. Tragué el nudo en mi garganta. Funciona bien, Ricardo, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Es estable y está personalizado para nuestras necesidades exactas. Ricardo soltó una risita, un sonido corto y agudo que me erizó la piel. Isabela, querida, funciona bien, es el enemigo de excelente. No podemos dirigir un negocio de $100 millones con mentalidad de aficionada. Pero no te preocupes, tengo un plan. Nadie me preguntó cuál era mi opinión. Nadie preguntó por las innumerables noches que pasé afinando ese sistema, escribiendo parches para protegerlo de amenazas que ellos ni siquiera sabían que existían. Para ellos, yo era la hija rara, la friki de los ordenadores que jugaba con cables en un sótano oscuro. Era la que llevaba la misma sudadera gris a las cenas familiares, la que no entendía de marcas personales ni de networking. Era un fracaso silencioso a sus ojos, y esa noche, me lo dejaron más claro que nunca. El lunes por la mañana, la tensión de la cena del domingo se había materializado en una invitación de calendario, reunión estratégica urgente, la nueva era de logística Mendoza. Convocada por Ricardo, por supuesto. La sala de juntas estaba fría. Ricardo se pavoneaba frente a una enorme pantalla, su presentación de PowerPoint brillando con gráficos llamativos y citas inspiradoras de Steve Jobs. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, con una expresión de orgullo paternal que me revolvió el estómago. Sofía estaba a su lado, tomando notas diligentemente como si su marido fuera un gurú de los negocios. Damas y caballeros, comenzó Ricardo, su voz resonando con una confianza impostada. El futuro es ahora. Y para abrazar el futuro,
debemos deshacernos del pasado. Hizo clic en el control remoto y apareció una diapositiva titulada, Fase 1, Optimización de activos y racionalización de recursos. Sonaba impresionante. La realidad era brutal. El plan de Ricardo era una obra maestra de la arrogancia corporativa. Proponía migrar toda nuestra operación a un proveedor de servicios en la nube de bajo costo que prometía el oro y el moro, una empresa de la que nunca había oído hablar. Peor aún, su plan incluía el despido de varios empleados redundantes, entre ellos Javier, nuestro jefe de almacén, un hombre que había trabajado con mi padre durante 30 años y que conocía cada rincón de nuestro inventario como la palma de su mano. Pero la pieza central de su revolución, la joya de su corona, era el desmantelamiento completo de mi cuarto de servidores. En la pantalla, mostró una foto que debió haber tomado a escondidas, mi rack de servidores, con sus luces parpadeantes y su organizado caos de cables. Al lado, una foto de archivo de un centro de datos genérico y reluciente. Esto, dijo, señalando mi servidor con un puntero láser, es un gasto innecesario de electricidad, un riesgo de seguridad y un ancla que nos impide avanzar. Lo vamos a dar de baja esta misma semana. Levanté la mano. Ricardo me ignoró al principio, pero la mirada de mi padre le obligó a cederme la palabra. Ricardo, dije, mi voz firme y clara. Ese sistema no es solo almacenamiento. Ejecuta el validador de transacciones personalizado que maneja todos nuestros pedidos internacionales y la compleja logística de aduanas. Un servicio en la nube genérico no puede replicarlo. Procesamos miles de variables únicas por envío. ¿Si falla? Me interrumpió con un gesto de la mano. Isabela, aprecio tu apego a tu proyecto. Pero los expertos de Cloudflow, nuestro nuevo socio, me han asegurado que pueden manejarlo todo. Es tecnología punta. Se adapta. Aprende. ¿Han visto siquiera nuestro código? ¿Entienden la lógica de negocio detrás de él? Insistí. No necesitamos aburrirlos con detalles técnicos, zanjó. Se volvió hacia mi padre. Arturo, es una simple decisión de negocios. Reduciremos los costos operativos en un 30% en el primer trimestre. Mi padre me miró, y por un segundo vi una duda en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como vino, reemplazada por la deslumbrante promesa de los números de Ricardo. Isabela, dijo mi padre, con un tono que no admitía discusión. Dale una oportunidad a Ricardo. Necesitas aprender a trabajar en equipo. Esto es por el bien de la empresa. Me recliné en mi silla, derrotada. No era por el bien de la empresa. Era por el ego de Ricardo. Y mi familia, cegada por sus trajes caros y sus palabras vacías, le estaba entregando el bisturí para que extirpara el corazón de la compañía. Y yo era la única que sabía que el paciente no sobreviviría a la operación. Ricardo no era un hombre que dejara que sus planes se enfriaran. La humillación no iba a ser un simple correo electrónico corporativo. Tenía que ser un espectáculo, una ejecución pública para consolidar su poder. El viernes por la mañana, llegó el momento. Recibí una notificación en el chat de la empresa, @todos, por favor, reúnanse en el cuarto de servidores en 5 minutos para presenciar el primer paso hacia nuestro nuevo futuro. El mensaje estaba adornado con emojis de cohetes y estrellas. Sentí náuseas. Cuando llegué, el pasillo ya estaba lleno. Había invitado a gente de contabilidad, de ventas, incluso a los becarios. Quería una audiencia. Ricardo estaba en el centro de todo, con las mangas de su camisa arremangadas, como un general a punto de liderar la carga. A su lado, 2 técnicos de mantenimiento con aspecto confundido sostenían un par de alicates y una carretilla. Me quedé en la parte de atrás, junto a la puerta, con los brazos cruzados. Mi cara era una máscara de impasibilidad, una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años de cenas familiares. Por dentro, cada nervio de mi cuerpo gritaba. Gracias a todos por venir, exclamó Ricardo, su voz resonando en el pequeño espacio. Hoy no es solo un día de limpieza. Es un día de liberación. Nos estamos liberando de la tecnología obsoleta que nos ha frenado.
Hizo una pausa dramática, buscando mi mirada entre la multitud. Nos estamos deshaciendo de lo que ya no sirve para hacer espacio a la innovación. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros, como yo, permanecieron en silencio. Vi a Javier, el jefe de almacén, al fondo. Su rostro era un poema de ira y preocupación. Nuestros ojos se encontraron por un instante, un reconocimiento mutuo del desastre que se avecinaba. Ricardo se acercó al rack principal, el corazón palpitante de todo lo que yo había construido durante la última década. Acarició el metal con la punta de los dedos, como si estuviera tocando una reliquia. 10 años, dijo en voz alta. 10 años de acumular polvo y consumir electricidad. 10 años de ser un adorno inútil. La cita era una puñalada directa, una referencia clara a nuestra conversación privada. Bueno, se acabó el tiempo. Se agachó y, con un gesto teatral, agarró el grueso cable de alimentación principal. Lo miró, luego miró a la multitud, y finalmente me miró a mí con una sonrisa triunfante. Y entonces, tiró. Hubo un chasquido sordo, seguido de un gemido electrónico que se fue apagando. Las luces parpadeantes del servidor, mis pequeñas estrellas guía en la oscuridad, se extinguieron una por una. El zumbido constante que había sido la banda sonora de mi vida laboral durante años se desvaneció en un silencio sepulcral. Un silencio que lo llenaba todo. Ahí lo tienen, gritó Ricardo, rompiendo el silencio. El sonido del progreso. Se giró y, para rematar su actuación, sacó su teléfono, se hizo un selfie con el rack muerto de fondo y lo publicó inmediatamente en el grupo de la empresa con la leyenda, limpiando la casa. Almohadilla el futuro es ahora almohadilla optimización. La gente empezó a dispersarse, algunos riendo nerviosamente, otros evitando mi mirada. Me quedé allí, inmóvil, mientras los técnicos empezaban a desconectar torpemente el resto de los cables, tratando el equipo con la delicadeza de 2 gorilas. Ricardo pasó a mi lado de camino a la salida. Se detuvo un segundo. Sin rencores, Isa? Es solo negocios. No le respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, no por tristeza, sino por una rabia tan fría y pura que me asustaba. Él no había desconectado un servidor. Había armado una bomba y acababa de entregarme el detonador. Y lo más irónico de todo era que pensaba que había ganado. Conduje a casa en un estado de calma antinatural. No había lágrimas. No había gritos de frustración contra el volante. Solo un silencio helado y una claridad de propósito que nunca antes había sentido. La humillación pública de Ricardo no me había roto, me había forjado. Llegué a mi apartamento, un lugar modesto que mi familia consideraba otro signo de mi falta de ambición. Cerré la puerta, dejé las llaves en el cuenco junto a la entrada y caminé directamente hacia mi estudio. Allí, en una esquina, estaba mi verdadera obra maestra. No era el servidor de la oficina, la versión pública y sancionada de mi trabajo. Era su gemelo, su reflejo oscuro, un sistema espejo idéntico que había construido en secreto en mi propio sótano después de que una subida de tensión casi nos costara los datos de un mes entero 2 años atrás. Mi padre lo había llamado paranoia. Yo lo llamaba redundancia inteligente. Encendí el terminal. La pantalla cobró vida con líneas de código verde sobre un fondo negro. El sistema estaba en línea, zumbando silenciosamente, completamente aislado de la red de la oficina pero conectado a Internet a través de un enlace de fibra óptica independiente. Era mi arca de Noé digital. Con unos pocos comandos, accedí a los registros de la red de la empresa. Ya podía ver las primeras ondas del desastre. El nuevo sistema en la nube de Ricardo estaba intentando comunicarse con mi validador de transacciones, pero no encontraba respuesta. Estaba enviando pings a un fantasma. Entonces, abrí una carpeta encriptada en mi escritorio. El nombre de la carpeta era Tormenta Silenciosa. Dentro había un único script que había escrito hacía meses, en una de esas noches de insomnio en las que me preguntaba qué pasaría si alguien como Ricardo llegara al poder. Lo ejecuté. El protocolo Tormenta Silenciosa no era un arma de ataque.
Era una herramienta de vigilancia de precisión quirúrgica. No solo monitorizaba el colapso inminente del sistema, sino que hacía algo mucho más importante: comenzaba a interceptar, duplicar y analizar cada paquete de datos que entraba o salía de los dispositivos de Ricardo. Su ordenador, su teléfono, su tablet. Si se comunicaba con el mundo digital, yo lo sabría. Era una violación masiva de la privacidad, probablemente ilegal, pero en ese momento, la ética era un lujo que no podía permitirme. La intuición me decía que la estupidez de Ricardo era solo la punta del iceberg. Mientras el protocolo se ponía en marcha, abrí mi aplicación de mensajería segura y le escribí a Javier, el leal jefe de almacén. Hola, Javier. Soy Isabela. Sé que te han despedido. Lo siento mucho. ¿Estás bien? La respuesta fue casi inmediata. Estoy furioso, Isa. Pero estaré bien. ¿Y tú? Sobreviviendo, escribí. Oye, una pregunta extraña. Mantén los ojos abiertos en los muelles. Presta atención a cualquier envío inusual o a cualquier compañía de transporte que no reconozcas. Tengo un mal presentimiento. Cuenta con ello, niña. Algo apesta en esa oficina, y no es el pescado del almuerzo de los viernes. Sonreí por primera vez en todo el día. No estaba sola. Y la tormenta, mi tormenta silenciosa, acababa de empezar a formarse. El fin de semana fue extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Ricardo, sin duda, se deleitaba con su victoria, probablemente contando los miles de dólares que creía que estaba ahorrando. Pero bajo la superficie, el veneno ya había empezado a correr por las venas del sistema. El lunes por la mañana, llegaron las primeras señales de problemas, como las primeras gotas de lluvia antes de un diluvio. Un correo electrónico del Departamento de Contabilidad. Equipo, estamos viendo algunas discrepancias en los pedidos de Alemania. Un par de clientes informan de que se les ha cobrado 2 veces por el mismo envío. En el chat de la empresa, Ricardo respondió con una confianza irritante. Es solo un problema de sincronización con el nuevo sistema en la nube. Están trabajando en ello. Pequeños baches en el camino hacia la grandeza, equipo. El martes, los pequeños baches se convirtieron en grietas visibles. El servicio de atención al cliente estaba inundado de llamadas. Mi pedido de repuestos para maquinaria pesada a Italia está atascado en procesando desde hace 48 horas. Me han cobrado 3 veces y todavía no he recibido la confirmación del envío. Su sistema ha rechazado mi tarjeta de crédito corporativa 5 veces. Ricardo convocó una reunión rápida. Es un problema de latencia, explicó, usando palabras que claramente no entendía. El sistema antiguo dejó un montón de datos basura que está ralentizando la nube. Es un efecto secundario temporal de la limpieza. Culpó a mi trabajo, a mi museo, incluso después de haberlo matado. La audacia era casi admirable. Desde mi apartamento, yo observaba el caos en tiempo real en mi sistema espejo. No era un problema de latencia ni de datos basura. Era un fallo de diseño fundamental. El proveedor de nube barato de Ricardo no podía manejar la lógica compleja de nuestro validador. No entendía las normativas fiscales de la Unión Europea, ni los aranceles de importación de Asia, ni las exenciones para clientes de largo plazo. Estaba intentando aplicar una solución única para un problema con 1000 variables. Era como intentar operar un cerebro con un martillo y un cincel. Y cada vez que el sistema fallaba, cada vez que un pedido se duplicaba o se atascaba, yo lo veía. Cada error, cada transacción fallida, cada cliente furioso, todo quedaba registrado en mi fortaleza digital. El castillo de naipes de Ricardo empezaba a tambalearse, y yo tenía un asiento en primera fila para ver la caída. La noche del martes fue cuando todo cambió. Estaba analizando los registros de errores, bebiendo mi tercera taza de té, cuando una alerta roja parpadeó en la esquina de mi monitor. No era un error del sistema. Era una alerta de mi protocolo tormenta silenciosa. El protocolo había marcado una serie de paquetes de datos salientes desde el ordenador portátil de Ricardo.
Estaban fuertemente encriptados, mucho más de lo que usaría para una comunicación empresarial normal. Mi script había estado trabajando en ellos durante horas, probando millones de combinaciones. Y finalmente, había roto el cifrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre. No eran informes de estado ni correos electrónicos a proveedores. Eran comunicaciones directas y secretas entre Ricardo y un hombre llamado Alejandro Acosta, el CEO de Innovatec Logística, nuestro mayor y más despiadado competidor. Leí los correos electrónicos, mi incredulidad convirtiéndose en una furia helada. El plan era diabólico en su simplicidad. Ricardo no era solo un idiota arrogante. Era un traidor. El correo más reciente, enviado justo después de la reunión del lunes, lo dejaba todo claro. De Ricardo Vargas para Alejandro Acosta asunto, la fase 2 está en marcha. Alejandro. El nido de ratas ha sido limpiado. El sistema heredado está oficialmente fuera de línea a partir del viernes. He elegido al proveedor de nube más incompetente que pude encontrar sin levantar sospechas. Deberíamos ver fallos sistémicos catastróficos para finales de esta semana, coincidiendo perfectamente con el Black Friday. El caos será total. Cuando el valor de las acciones se desplome la próxima semana, estaréis en la posición perfecta para lanzar la oferta de adquisición hostil. Como acordamos, mi recompensa será la vicepresidencia ejecutiva y la prima de 7 cifras. Nadie en esta familia de dinosaurios verá venir el golpe. Saludos, R. Me recliné en mi silla, el aire escapando de mis pulmones. Esto no era un accidente. No era mala gestión. Era un sabotaje deliberado. Había orquestado la destrucción de la empresa de mi padre, de mi legado familiar, todo por dinero y poder. La humillación que me hizo pasar, el espectáculo de desconectar el servidor, no era solo ego. Era una coartada. Quería que todos pensaran que el sistema falló porque era viejo y yo era incompetente. De repente, todo encajó. Su prisa, su desdén por mis advertencias, su elección de un proveedor desconocido. Había subestimado a Ricardo. Pensé que era un tonto. Pero era una serpiente. Y acababa de darle la espalda. El Black Friday llegó como un tren de carga desbocado. Nuestro equipo de marketing, ajeno a la catástrofe que se gestaba, había lanzado nuestra mayor campaña de descuentos de la historia. El tráfico a nuestro sitio web se disparó. Y entonces, a las 9:15 de la mañana, el tren descarriló de la forma más espectacular posible. El sistema no solo se ralentizó. Se detuvo. Murió. El portal de pagos dejó de procesar transacciones. Los clientes hacían clic en «comprar ahora» y eran enviados a una página de error 404. El sitio web, incapaz de manejar las solicitudes de una base de datos que no respondía, empezó a mostrar el temido error 503, servicio no disponible. Observé desde mi terminal como el contador de ingresos en tiempo real, que debería estar girando como una máquina tragaperras en Las Vegas, se quedaba congelado. 0. Ni un solo dólar estaba entrando. Pero la verdadera pesadilla estaba ocurriendo en el backend. Un error fatal en la lógica del nuevo sistema, provocado por el pánico de no poder validar las transacciones, activó un script de reembolso defectuoso. En lugar de permanecer inactivo, comenzó a procesar reembolsos masivos. No para los pedidos fallidos de ese día. No. Empezó a reembolsar pedidos de todo el mes anterior. Cientos de miles de dólares estaban saliendo de nuestras cuentas bancarias cada hora, devueltos a clientes cuyos pedidos ya habían sido entregados y completados. Estábamos pagando a la gente por los productos que ya tenían. Las redes sociales explotaron. El hashtag #la estafa familiar se hizo viral en Twitter. Clientes furiosos publicaban capturas de pantalla de sus carritos de la compra vacíos y de los errores del sitio web. Un influencer de la industria publicó: Logística Mendoza está oficialmente muerta. RI. En el chat de la empresa, era el pánico absoluto. Nadie puede procesar pagos.
Contabilidad informa de que estamos hemorragiando dinero en reembolsos. ¿Qué está pasando, Ricardo? La respuesta de Ricardo fue débil, patética. Estamos sufriendo un ataque 2 masivo. Es muy sofisticado. Están intentando hundirnos. Mentiras. Siempre mentiras. Yo me quedé mirando mi pantalla, donde el diagrama de flujo de dinero mostraba una cascada roja de pérdidas. No era un ataque externo. La llamada venía de dentro de la casa. El hombre que mi hermana amaba, el hombre en el que mi padre confiaba, estaba quemando su imperio hasta los cimientos. Y yo tenía la única manguera de incendios. Pero decidí esperar un poco más. A veces, para apagar un fuego, primero tienes que dejar que consuma todo el oxígeno de la habitación. La invitación llegó a mi correo personal a las 7:02 de la mañana del sábado. El asunto era, reunión de crisis, todos presentes. Enviada por mi padre. Ni siquiera se molestaron en usar un lenguaje corporativo edulcorado. Esto era una emergencia de nivel 5. Me uní a la videollamada desde mi estudio, con mi taza de té humeante en la mano. No encendí la cámara. Aún no. Las caras en la pantalla eran un mosaico de desesperación. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía los ojos hundidos y el rostro pálido. Sofía estaba a su lado, llorando en silencio. Los jefes de departamento parecían fantasmas. Y luego estaba Ricardo. Sudaba profusamente, a pesar de que probablemente estaba en una habitación con aire acondicionado. Su camisa de diseñador estaba arrugada y su sonrisa de vendedor de coches usados había sido reemplazada por una mueca de pánico mal disimulado. Es un ataque 2, como dije, balbuceó, su voz un octavo más alta de lo normal. Los hackers han sido muy listos. Han borrado todos los registros del servidor. No hay forma de rastrear su origen. Nuestro proveedor de la nube está trabajando sin descanso, pero... ¿Pero qué, Ricardo?, interrumpió mi padre, su voz era un gruñido bajo y peligroso que no le había oído en años. ¿Pero qué? Estamos perdiendo cerca de $1 millón por hora. Nuestra reputación está destruida. Estamos haciendo todo lo posible, dijo Ricardo, secándose la frente con el dorso de la mano. Es una situación sin precedentes. Mentira. Era una situación completamente precedente. Yo la había predicho. La había documentado. Les había advertido. Decidí que el espectáculo había durado lo suficiente. Encendí mi cámara. Mi rostro apareció en la pantalla de todos, tranquilo y sereno. Sorbí mi té. El silencio en la llamada fue instantáneo y absoluto. Podías oír el zumbido de una mosca a 1 kilómetro de distancia. No es un ataque 2, Ricardo, dije, mi voz tranquila pero cortante como el hielo. Y los registros no han sido borrados. Ricardo me miró fijamente, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Isabela? ¿Qué estás haciendo en esta llamada? Salvando el negocio familiar, respondí. Ya que parece que nadie más está interesado en hacerlo. Los registros no están donde tú puedes encontrarlos, Ricardo, continué, mi voz manteniendo un tono monótono y deliberado. Porque nunca supiste dónde buscar. Moví el cursor y hice clic en compartir pantalla. La primera imagen que apareció en los monitores de todos fue el panel de control de mi sistema espejo. Un torrente de datos en tiempo real, perfectamente organizado. Gráficos que mostraban la caída de ingresos hasta cero. Un contador de reembolsos que subía sin parar. Y lo más importante, un registro de errores detallado que señalaba la causa exacta de cada fallo, la incapacidad del sistema en la nube para procesar la lógica de nuestro validador. Esto, dije, es lo que realmente está pasando. No es un hacker. Es una incompetencia de diseño fundamental. Es el resultado de intentar reemplazar un motor de Fórmula 1 medida con el motor de un cortacésped. Un gemido ahogado vino del lado de mi padre en la pantalla. Ricardo estaba blanco como el papel. Pero eso no es todo, añadí,
mi voz bajando un tono, volviéndose más siniestra. La incompetencia era solo la tapadera, ¿no es así, Ricardo? Hice clic de nuevo, cerrando el panel de control y abriendo una carpeta en mi escritorio. Se llamaba Correspondencia privada. El primer documento que abrí fue el correo electrónico que había descifrado. El acuerdo entre Ricardo y Alejandro Acosta de Innovatec. Lo mostré en la pantalla para que todos lo vieran. Las palabras de traición de Ricardo, su plan para sabotear la empresa desde dentro, su recompensa prometida. Sofía soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca. Mi padre se levantó de su silla de un salto, su rostro una máscara de furia y traición. Tú, tartamudeó, señalando a la pantalla, a la cara de Ricardo. Pero yo aún no había terminado. El golpe de gracia estaba por llegar. Saben, creo que hay cierta confusión aquí, dije con una calma aterradora. Quizás el señor Acosta pueda aclararnos los detalles de su generosa oferta para comprar nuestra empresa en quiebra. Con un último clic, añadí a un nuevo participante a la videollamada. La cara de Alejandro Acosta, el CEO de Innovatec, apareció en la pantalla. Parecía confundido por un segundo, y luego el reconocimiento y el pánico puro se apoderaron de sus facciones al ver las caras en la llamada y su propio correo electrónico expuesto en la pantalla compartida. Me dirigí a él directamente, ignorando a todos los demás. Señor Acosta, buenos días. Soy Isabela Mendoza. Solo quería confirmar personalmente si su oferta de adquisición y la vicepresidencia para el señor Vargas siguen en pie, considerando las circunstancias actuales. Alejandro Acosta se quedó boquiabierto. No pudo pronunciar una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su rostro lo decía todo. El castillo de naipes no solo se había derrumbado. Yo lo había rociado con gasolina, le había prendido fuego y había bailado sobre las cenizas. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Fue roto por un sonido, un sollozo desgarrador. Provenía de mi hermana, Sofía. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Miró a mi padre, luego a mí, su cara una súplica de perdón. Él recibía llamadas extrañas por la noche, confesó entre sollozos, su voz temblorosa. Salía al balcón para hablar. Dijo que eran inversores, que estaba buscando capital para expandir el negocio. Yo le creí. Le creí. Su confesión fue la última pieza del rompecabezas, la confirmación interna que selló el destino de Ricardo. Ya no era la palabra de la extraña hija informática contra el brillante y nuevo director de operaciones. Era la palabra de su propia esposa. Mi padre se desplomó en su silla, el fuego de su ira extinguido y reemplazado por el vacío de la traición. Miró a Ricardo, no con odio, sino con una profunda y amarga decepción. Había acogido a este hombre en su familia, en su empresa, y había sido apuñalado por la espalda. Ricardo no dijo nada. Se quedó mirando la pantalla, su rostro una máscara de cera. Estaba acabado. Aislado. Expuesto. El poder había cambiado de manos de la forma más brutal y absoluta posible. Y la persona que ahora lo ostentaba era la misma que él había llamado un adorno inútil, menos de 48 horas antes. Desconecté a Alejandro Acosta de la llamada con un clic satisfactorio, dejándolo solo con su pánico y sus abogados. Luego, dirigí mi atención de nuevo a mi familia. O lo que quedaba de ella. Ahora, dije, y mi voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad inquebrantable, vamos a hablar de cómo vamos a proceder. Nadie me interrumpió. Nadie se atrevió. Primero, comencé, enumerando los puntos con mis dedos. Ricardo Vargas será despedido con efecto inmediato. Se le revocará todo acceso a las instalaciones y sistemas de la empresa. Y padre, te sugiero encarecidamente que nuestros abogados inicien acciones legales contra él por sabotaje industrial y fraude. Quiero que pague por cada centavo que nos ha costado. Mi padre asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Segundo. Yo asumiré el control total del Departamento de Tecnología, con el nuevo título de Directora de Tecnología,
circuito, y un puesto en el Consejo de Administración. Mis decisiones en materia de infraestructura y seguridad serán finales y no estarán sujetas a la aprobación de nadie más. Hubo un murmullo de asentimiento. Tercero. Javier será recontratado inmediatamente. Con un aumento del 20% sobre su salario anterior y una disculpa personal por parte de la dirección. Su experiencia es invaluable y su despido fue un error catastrófico. Se hará, susurró mi padre. Y finalmente, dije, haciendo una pausa para el último punto. Voy a arreglar este desastre. Pero lo haré bajo mis propios términos y en mi propio tiempo. A cambio, quiero que nunca más, ninguno de ustedes, vuelva a cuestionar mi trabajo, mi valor o mi dedicación a esta empresa. ¿Está claro? El sí colectivo fue apenas audible, un susurro de rendición. Bien, dije. Estaré en la oficina, en 1 hora. Terminé la llamada. Esa tarde, conduje hasta la oficina. El edificio estaba inquietantemente silencioso. Fui directamente al cuarto de servidores, mi santuario profanado. La carcasa vacía del rack estaba allí, como un esqueleto. Pero los componentes, mi precioso hardware, estaban apilados en una esquina. Con una metódica calma, empecé a reconstruirlo todo. Cable por cable. Conexión por conexión. Era como realizar una cirugía a corazón abierto. 2 horas después, terminé. Me arrodillé, tomé el cable de alimentación principal, el mismo que Ricardo había arrancado con tanto regocijo, y lo enchufé en la pared. Hubo un clic. Un zumbido. Y luego, una a una, las luces verdes parpadeantes volvieron a la vida, como una constelación renaciendo en la oscuridad. Mi sistema estaba en línea. Se sincronizó con su gemelo en mi apartamento. Y en 15 minutos, el portal de pagos volvió a funcionar. La hemorragia se había detenido. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La empresa se estabilizó lentamente. La noticia del sabotaje de Ricardo se manejó internamente, pero los rumores se filtraron. Se convirtió en una leyenda corporativa, el cuñado traidor y la hija silenciosa que lo derribó. Ricardo desapareció, enfrentándose a una batalla legal que seguramente lo arruinaría. Sofía se mudó de nuevo a casa de mis padres, su matrimonio y su mundo de ensueño hechos añicos. Mi relación con mi padre y mi hermana se transformó en una cortesía distante y tensa. Había respeto en sus ojos, sí. Pero también había miedo. Me había convertido en una extraña para ellos, una fuerza que no podían entender ni controlar. Ya no era la pequeña Isa. Era la directora de tecnología. La que tenía todas las llaves del reino. Una noche, semanas después del incidente, me quedé trabajando hasta tarde, como solía hacer. No porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio de la oficina era más reconfortante que el silencio en la mesa de la cena familiar. Bajé al cuarto de servidores. El zumbido constante de los ventiladores era como una canción de cuna para mí. Era el sonido de la lógica, del orden, de un sistema que hacía exactamente lo que se suponía que debía hacer. Sin ego. Sin traición. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, y observé las luces parpadeantes. Había salvado la empresa. Había vengado mi humillación. Había demostrado mi valor de una manera tan innegable que nunca más volverían a dudar de mí. Había ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo, metálico, como la sangre en la boca. Había demostrado que tenían razón en una cosa, yo era diferente. Mi lealtad no era hacia las personas, que eran volubles y decepcionantes. Mi lealtad era hacia el sistema, hacia la estructura, hacia la verdad fría y dura del código. Me di cuenta de que era más fácil reconstruir un servidor desde cero que volver a unir las piezas rotas de una familia. Y en el silencio de mi santuario de metal y silicio, rodeada por la única compañía que nunca me había fallado, me pregunté si esa victoria, al final, no era también la más solitaria de todas.